a su hogar y predicar la palabra de Dios en este lugar. Gracias, hermanos. Les amamos en el amor del Señor Jesucristo. Y hermanos, vamos a hacer un poquito de recuento. A mí anoche me llamaban la atención. Casi por 3 horas estoy platicando con unos hermanos por vía teléfono. Y todo consistió en que hemos estado tomando el tema de la revelación. Hemos estado teniendo el tema del hogar, ¿verdad? Y hermanos, hubo un golpe fuerte en la familia y nos extendimos a 3 horas porque el tema se extendió a través de las escrituras. Estos hermanos anoche me hacían la pregunta. Me dijo, hermano, ya no podemos esperar más. Usted tocó un tema el día miércoles llamado el hogar. Y cuando nosotros tocamos ese tema, entramos con una pregunta. Y esta pregunta yo la hice y me la contestó mi hermano Gabriel y mi hermana Yolanda, que para que se forme un hogar tiene que haber 3 individuos, ¿verdad? Y yo les preguntaba quiénes son esos 3 individuos que forman el hogar. Y ciertamente los hermanos contestaron: es la hermana, el hermano, y el otro, ¿quién es? Dios. Un hogar no puede ser compuesto, hermano, si Dios no está en la escena, ¿verdad? Tienen que estar los 3 individuos para que se forme un hogar. Si Dios no está en la escena, entonces no es un hogar, es simplemente una casa. Son 4 paredes, aunque esté allí morando una pareja, y si Dios no está allí, no es un hogar, es simplemente una casa. Ahora, usted me podrá decir, pues es que es el esposo, la esposa y los hijos. Está correcto. Pero si Dios no está allí, no es un hogar. Es simplemente una familia y una casa. No es un hogar. Para que el hogar sea completado, tiene que estar Cristo o Dios en el hogar. ¿Sí? Amén. Ahora, hablamos, esto fue lo que a ellos les dolió un poquito. Cuando yo hablo sobre cómo es que tenemos nuestra juventud en este día la juventud la tenemos muy arrebatada, hermanos, muy arrebatada. La juventud quiere salir de casa y la primera vía que ellos agarran es conseguirse una novia o un novio para escapar con uno o con el otro. ¿Verdad que sí? Esa es nuestra juventud en nuestro día. Pero, ¿qué es lo que acontece, hermano? Cuando el varón o la jovencita empiezan ellos a buscar su novio, ellos ponen la mirada. Y cuando ponen la mirada, ponen la vista de la belleza. Buscan el mejor novio para presumirlo. Ellos buscan a la mejor novia para lucirla. Y viceversa. Esa es nuestra juventud de hoy en día. ¿Qué es, hermano? Volvemos a la cosa. ¿Por qué hay tanto fracaso en los matrimonios en nuestro día? ¿Por qué? Porque se van con los puros ojos. Y van caminando con los puros ojos. Y cuando uno entra a la revelación de la palabra, cuando uno entra, aleluya, a la obediencia de la palabra, hermano, yo le pregunto a usted, ¿qué es mejor? ¿Irse sobre los ojos de la belleza o irse por una línea? Aleluya, se me fue la palabra, gloria a Dios.
del carácter, hermano. Gracias, hermano. La vía del carácter. Yo explicaba lo que significa carácter. Y a veces nosotros decimos, mi esposa tiene un carácter tremendo que no la muevo de allí. Ese no es un carácter, hermano. Mi esposo es muy estricto. Mi esposo, si yo no le tengo el plato de comida, hombre, se vuelve un ogro. Es muy estricto, tiene un carácter. Señor lo reprende, es el puro diablo. Amén. Tenemos que saber qué significa cada cosa. Carácter, hermano, no es una imposición. Carácter es el amor de Dios en uno. Ese es el carácter, hermano. No se equivoquen. Que carácter es por la dureza. No, esa es una mentira del diablo y es hijo del diablo si usted practica eso. Aleluya. El carácter es el amor de Dios. Aún William Marion Branham dijo que usted no puede sacar al diablo en la misma condición del diablo, haciendo las mismas alimañas del diablo. Usted no puede sacar al diablo con sus propias alimañas. Usted tiene que sacar al diablo con el amor. Es de la forma en que el diablo corre. Usted dice, hermano, yo puedo ir y estar en un exorcismo ahí sacando demonios, pero si usted es igual al demonio, el demonio no corre, porque lo tiene identificado. ¿Ve? Ahora, vamos a regresar un poquito. La juventud. ¿Qué es lo que tenemos que implementar con la juventud? ¿Qué es lo que le tenemos que enseñar nosotros a la juventud? ¿Que se vaya con los ojos de la belleza o que se vaya con los ojos del carácter? ¿Qué le conviene más a la juventud? ¿La belleza o el carácter? Aleluya. ¿Por qué el carácter, hermano? Porque la belleza lo va a llevar al fracaso y a los divorcios. Cuando yo anoche le explicaba esto a la hermana se me exaltó un poquito y ella pensó, eso es cuando Dios habla, hermanos. Ella pensó que yo había visto el hogar de ella y que yo estaba haciendo responsable a ella del fracaso de la hija. Cuando ella escuchó lo que yo estaba hablando, todo lo tomó para ella. Ahora, ella me dice, hermano, pero es que yo no tengo la culpa de que mi hija haya hecho esto y esto y esto y esto. No, espérese, hermana. No se trata de buscar culpables. Yo nunca he entrado a su hogar. Lo poco que yo conozco, hermano, no es lo que usted me está explicando. Si usted le dio el mejor ejemplo a sus hijas y a sus hijos, y cuando ellos estaban buscando salir del seno del hogar, hermano, ellas fueron las que tomaron las decisiones. A mí el profeta me enseña que una joven de 13 años ya sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya tiene un razonamiento en su cabeza y es capaz de tomar sus propias decisiones. Es responsable de sus propios actos. No necesita llegar a la mayoría de edad para poder tomar sus propias decisiones, porque ella ya sabe qué es bueno y qué es malo. Él ya sabe lo que es bueno y es malo. Entonces cuando yo le explico a la hermana, dice, hermano, ok, vamos a ver, hermano, mi hija ya tuvo el fracaso, está correcto. Ahora, ¿qué continúa? Ahora usted me quiere decir que yo la tengo que tener atada en mi casa. Fíjese bien los errores que se llevan cuando se va uno con los ojos de la belleza. Entran al fracaso, entran a los golpes, entran a los empujones, entran a las maldiciones y después de todo viene a un divorcio, una separación. Pero ¿qué nos conlleva después de esa separación?
Para muchos padres de nosotros es fácil decir que lo deje. Al fin y al cabo hay muchos hombres y hay muchas mujeres. Que se vuelva a casar. Aleluya. Aleluya. Que se vuelva a casar. Sí, es fácil. Cuando no se tiene el temor de Dios. Cuando uno se sale de la desobediencia. ¿Qué es lo que sigue, hermanos? ¿Sabe qué es lo que continúa después de esto? El adulterio. Así es, hermano, aleluya. Entra el adulterio. La Biblia nos dice que mientras que viva el esposo o la esposa, Aleluya. y se va con otro, los tales son adúlteros. ¿Y qué acaso el adulterio no es maldición? Aleluya. Aleluya. Vea todo lo que conlleva en esta línea del hogar. ¿Qué más sigue después del adulterio, hermanos? Fornicación. La fornicación la tienen los jóvenes todavía antes del matrimonio y no hemos llegado todavía allí. Son penas capitales, hermanos, que entramos. Si una damita se casa con un varón y este varón trae un llamado de Dios, le desgracia la vida para todos los días. Vea usted que el mensaje no es livianito, hermano. Dale una hoja linda. Me decía la hermana, hermano, pues que estamos bajo la gracia de Dios. Y yo le dije, sí, hermana. Yo no le contradigo a usted que estamos bajo la gracia de Dios. Pero ¿qué le dijeron aquellos a Jesús? Cuando le preguntaron, Jesús, ¿tú vienes a invalidar la ley de Moisés? Y él dijo, no, yo no vengo a invalidar la ley de Moisés. Yo no vengo a abrogar la ley de Moisés. Yo vengo a que la ley de Moisés se cumpla, hermanos. Esa fue la gracia, el cumplimiento de la ley de Moisés. ¿Qué era lo que acontecía anteriormente en la ley de Moisés? Para que un hombre o una mujer se encontraran en el adulterio y fueran acusados de adúlteros, se les tenía que encontrar en el acto. ¿Y cuál era la ley de Moisés? Que fueran muertos a pedradas. Es por eso que se les tenía que encontrar en el acto. Si no se les encontraba en el acto, no eran culpables de cualquier acusación. Para que un hombre o una mujer fuera una asesina, de la misma forma se le tenía que encontrar en el acto. Si ellos mataban y no se les encontraba en el acto, entonces eran inocentes. Pero cuando vino Jesús a la escena y llegó con su gracia, Él no vino a invalidar la ley de Moisés. Él vino a que se cumpliese la ley de Moisés. Por eso Él dijo, desde hoy os digo, que todo aquel que codicia a la mujer de su prójimo, el tal es un adúltero. Aleluya. Ya no estamos en el acto, ¿verdad que no? Ya estamos bajo la ley, la gracia. La gracia ya está sujeta a la ley. Se está cumpliendo la ley y la gracia en uno solo. Ahora, hoy digo que cualquiera que llame fatuo a su hermano, el tal es un asesino. ¿Verdad que ya no se le tiene que encontrar en el acto? ¿Verdad que ya Él ya no dice que la gracia es perdón? No, hermano, Él solamente vino a morir una sola vez en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario Él pagó el precio de sus pecados y los míos. Allá, con su sangre, hermano, con sus llagas, Él hizo muchas cosas en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Usted no puede estar yendo y viniendo
Y diciendo, yo puedo ir al mundo y revolcarme y luego regresar a la iglesia, que al cabo Dios está en su gracia. Dios me va a perdonar, Dios me perdona porque estamos sujetos a la gracia. Una mentira del diablo, hermano. Es una mentira del diablo. La escritura dice que no puede ser burlado. La escritura dice que mejor te hubiesen haber conocido esta mi palabra. Aleluya. Horrenda cosa es haber caído, dice su palabra, en las manos de un Dios vivo, hermanos. Entonces, yo le pregunto nuevamente, ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Aleluya. Yo quiero que se levanten y me digan, es esto. Misericordia. La gracia es el cumplimiento de su palabra. Qué tremendo, hermanos. Cuando entramos a estos temas, y tremendo es cuando nosotros decimos, hermano, pero ¿por qué estamos en la condición en la que estamos viviendo en estos momentos? Porque necesitamos el temor de Dios, hermano. Aleluya. Necesitamos guiar a nuestra juventud por una forma y una vía correcta. Si yo no les digo, hermanos, lo que es correcto y a dónde conlleva que la juventud se siga perdiendo en sus falsas creencias, en sus falsas ilusiones, hermano. Yo de una cosa sí voy a estar seguro, que aquel día que a mí me pregunten, ¿condenaste el pecado? Yo con certeza voy a levantar mis manos al cielo y decirle al Señor, mira, Señor, antes de que esta hermana o este hermano cayera en el adulterio, yo hablé de los factores que llevan al adulterio. Mira, Señor, cuando aquel hermano, antes de que él cayera, yo fui y le dije, hermano, sácale la vuelta, porque vas a caer. Si él no obedeció, Señor, tú sabes, tú tienes la película firmada, de que yo lo dije, de que yo lo condené. Señor, ¿te acuerdas, Padre, que en una ocasión tú me mandaste un matrimonio, Señor, en esta y esta condición? Señor, yo hablé con el matrimonio y los llamé a un arrepentimiento. Aleluya. Les di la vía a la misericordia, Señor, pero no la quisieron tomar. Aleluya. ¿Sabía usted que cada vez que yo predico casamiento y divorcio, hermano, me meto en problemas? ¿Y saben por qué me meto en problemas? Porque casamiento y divorcio no es cualquier cosa. Porque en casamiento y divorcio hay una sujeción, no hay una liberación o un libertinaje. Hay una sujeción. Oiga, hermano, pero es que cuando yo me casé, cuando yo me caso con esta mujer, Dios me llama. No. Dios no llama al ministerio a una persona que ya fue sucia. Dios no llama al ministerio en esta condición. Cuando Dios llama a una persona a algún ministerio, Dios cuida de él. Dios lo protege. Dijo el profeta, los hijos de Dios solamente cometen errores, no pecados. Amén, amén, aleluya. Cuando Dios llama al ministerio, lo llama limpiamente, hermano. No lo agarra en segundos matrimonios ni en terceros matrimonios. Segunda de Pedro dice, el que apetece obispado,
buena obra desea. Aleluya. Oiga, buena obra desea. ¿Y lo que dice después enseguida? Hombre, ¿de qué? Una sola mujer. De una sola mujer. Hombre de una sola mujer. No de dos mujeres. Hermano, es que no tengo dos mujeres. No. Pero la primer mujer es la primera mujer. Es una sola mujer. ¿Ve? No hay una segunda mujer. El que apetece obispado, buena hora desea. Hombre de una sola mujer. Aleluya. ¿Verdad que no es fácil casamiento y divorcio? ¿A qué se le hace fácil casamiento y divorcio? Aleluya. No es fácil casamiento y divorcio. Casamiento y divorcio es sujeción. Hermano Branham, ¿quiere decir que yo tengo que regresar con mi primera esposa? Oiga, había pastores, hermano Gabriel. Había ministros allí, no viviendo con una sola mujer. Tenían hasta 2, 3 y eran pastores. Pero cuando les fue predicado casamiento y divorcio, y ellos entendieron lo que era casamiento y divorcio, ellos llegaron y le preguntaron, hermano Branham, ¿qué quieres decir? ¿Que tenemos que regresar con nuestra primera esposa? Y él dijo, no. Quédense ya como están. Quédense como están. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? No por lo que les fue predicado, sino por la revelación y el entendimiento de la palabra, hablando Dios. Después de que William Marion Branham les dijo, quédense como están, ellos entendieron que Dios los había perdonado, pero que la misericordia no la iban a encontrar predicando. Amén. Que la salvación no la iban encontrando haciendo obras, ni siendo misioneros. Aleluya. Ellos iban a encontrar la salvación ¿en dónde? En las bancas, hermano. Allí va a estar la misericordia para cada uno de ellos, sentados en las bancas. Allí es donde estaban ellos. Ellos se sentaron. Mire, a tal grado que había un matrimonio de ancianos. Y cuando ellos entendieron lo que era casamiento y divorcio, y que aquella anciana había sido la segunda mujer, ellos abandonaron el pastorado. Y ellos se dedicaban, hermano, a andar en los hospitales, llevando predicaciones en las cintas. Ese fue el ministerio que ellos agarraron. Dejaron la línea del pastorado, ¿lo entendieron? Ahora no se podían quedar quietos. Tenían que ir y llevar la cinta y las oraciones a los hospitales para que los enfermos fueran sanados a través de las predicaciones y a través de las oraciones que salían de esas cintas. ¿Sabe qué es lo que encuentro a estas alturas? Cuando está el adulterio en la escena, que hay muchas revelaciones falsas. Que se vuelven locos. ¿Por qué aconteció esto, hermanos? ¿Por qué pasó el adulterio, hermanos? ¿Por qué el diablo tuvo que entrar de esa forma y destruir las iglesias, hermano? Meter no solamente dogmas, doctrinas, sino que también metió en un espíritu maligno adentro de las iglesias llamado adulterio. Aleluya. ¿Por qué llegó hasta allí? ¿Por qué en las iglesias, en vez de que esté el Espíritu de Dios, está el espíritu de adulterio? ¿Por qué pasa eso? Hermano, ¿sabe por qué? Aleluya. ¿Cuál es ahorita el fracaso de la juventud?
El fracaso de la juventud es el ojo de la belleza. Y cuando entra este espíritu de adulterio a las iglesias, no es porque esté el espíritu, hermano, aleluya, aleluya, el espíritu del carácter. Ahora los pastores también se van con el ojo de la belleza. Ahora las ovejas le corresponden a él, porque no tiene el carácter de Dios en él. ¿Qué es lo que se sigue fomentando? El espíritu de adulterio dentro de las iglesias. Vaya usted a la denominacional, vea usted la condición de la iglesia denominacional, véanlo. Sigue el espíritu del pastor, y según sea el espíritu del pastor, ese es el espíritu de la iglesia. Empieza a aventarle flores a las hermanas. Para ellos es normal. Están caminando bajo el mismo espíritu. La Biblia dice que aves del mismo plumaje se juntarán. Y esa es la verdad. Aleluya. ¿Por qué? Porque está el adulterio, hermano, dentro de la iglesia denominacional. Y no quiero saber cuál, porque yo las encuentro a todas iguales. A donde yo camino, a la iglesia denominacional, con pastores con los cuales yo convivo, cuando yo les predico de casamiento y divorcio, patinan, hermano, y tienen miedo de invitarme a predicar a sus iglesias, porque lo voy a dejar desnudo ante su congregación. Porque ellos acaparan todo el adulterio, hermanos, porque están bajo la misma condición. No hay una revelación de la palabra para ellos. Si ellos supieran que dentro de la palabra ellos encuentran una mínima parte de salvación, hermano. 10. ¿Por qué cuando se muere un congregante o una congregante, batallan ellos para que se vayan, hermano? ¿Por qué entran en una agonía? Aleluya. ¿Qué quiere? ¿Sabe usted por qué entra la gente en una Préstale agonía? la pluma azul. ¿Sabe? Préstale la pluma azul. Usted dice, no, es que no se quiere ir. No se quiere ir, está agonizando porque no se quiere ir. Aleluya. Si tan solo supiera que está agonizando porque los demonios los están correteando, porque los demonios lo quieren aprisionar. Y el pastor está allí al lado de ellos y les dice, todo está bien, todo está bien. Vente en paz, vente en paz. ¿Cómo se van a ir en paz si los demonios los están correteando? ¿Cómo se van a ir en paz? Sí. Sepulcros blanqueados, dice la palabra del Señor. De labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Aleluya. Qué tremendo, hermano. Por eso es necesario, hermano, que nosotros caminemos bajo una revelación de la palabra. Si usted escudriña las escrituras, conviene que las escudriñe, porque las escrituras dicen, escudriñar las escrituras, porque allí parece que encontraréis la vida eterna. Pero si usted no las escudriña, entonces corre peligro. Corre peligro. Porque si usted no las escudriña, va de pique a los infiernos. ¿Por qué? Porque está siguiendo nada más la voz del hombre. Y la Biblia dice que maldito del hombre que confía en el hombre. Usted tiene que confiar en Dios. Usted tiene que creerle a Dios. Usted tiene que aceptar, hermano, la corrección de la palabra de Dios, no la del hombre. ¿Sabe? Yo siempre les he dicho, hermano, y he tenido, hermano, como usted no se imagina, unas luchas tremendas. Pero yo a la congregación le digo, yo no soy nadie. Usted no tiene que creerme a mí. Usted tiene que creerle a Dios, no al hombre. ¿Ve?
¿Por qué? Porque el trabajo de un ministro no es hacer que la congregación crea en el hombre o crea en el ministro. El trabajo del ministro o del pastor es que usted crea en él. Amén. Ese es el trabajo del ministro. Amén, amén. ¿Ve? Oiga, yo si le vengo con una revelación, hermano, aquí dice la palabra, sea un anatema. Si yo traigo un mensaje diferente a este, entonces yo soy un anatema. Si alguno viene con otro mensaje diferente, dice, sea un anatema. ¿Por qué tiene que ser un anatema? Porque es algo diferente. Ahora, fíjense ahorita cómo está funcionando las revelaciones. Hay quienes dicen que el tiempo de la gracia ya terminó. Hay quienes dicen que el tiempo de la Odisea ya terminó. ¿Por qué? Porque ellos vienen con la revelación que les conviene. Que la gente crea en que ellos son más grandes aún que el mensajero, aún que los mensajeros de la Escritura. Hace poco a mí me llegaron y me dijeron, la edad de la Odisea ya terminó. La gracia ya terminó. Pero yo me voy a la palabra y al mensaje, y a mí me dice el mensaje que la edad de la Odisea no ha terminado. Que la gracia no ha terminado. ¿Hasta cuándo va a terminar? ¿Cuál es la señal que nos pone el mensaje para saber que la edad de la Odisea ya terminó? Que la edad de la gracia ya terminó. ¿Cuál es? ¿Cuál es la evidencia? Esto no puede ser terminado en tanto la iglesia todavía está en la tierra. Así es, hermano, amén. Hasta entonces, la edad de la Odisea termina y la gracia termina. Mientras que la iglesia está en la tierra, ninguna de estas dos ha terminado. Entonces quiere decir que si alguno viene con un mensaje distinto, un anatema es. No. Aleluya. Ahora, déjeme decirle, yo le pregunto, ¿usted se considera un cuervo? No, ¿verdad que no? ¿Usted se considera un pollo, una gallina? Usted es un águila. Amén, amén, aleluya. Y como águila, tiene que usted cazar su propio alimento. Sí, amén. Usted no puede permitir que otro venga y le traiga su alimento de él para que usted se lo coma. Aleluya. Usted tiene que cazar su propio alimento, porque aquel ya lo trae podrido. Y si lo trae podrido, no es un águila. El águila no come carne podrida, no come carroña. Come carne fresca, recién cazada, hermano. ¿Por qué Elías, cuando estaba en la cueva, hermano, estando en una gran depresión, Elías en aquella cueva? Hemos leído la historia de que Elías corrió, le huyó a Jezabel cuando lo amenazó de muerte. Allí estaba Elías. Aun cuando Jezabel lo amenazó, él hizo milagros para que Jezabel viera en dónde estaba parado Elías. Pero a Jezabel no le importó eso. Todavía Jezabel le mandó la otra amenaza y le dijo: Elías, aún contra mis dioses, para mañana estarás en la misma condición de aquellos profetas que he matado. ¿Cómo los mató? Los degolló, hermanos. Y cuando Elías vio que Jezabel no se doblegó
ante aquellos milagros, empezó a correr. Corrió. Huyó. Cuando un siervo del Señor, cuando un ministro, óigame bien, cuando un ministro le muestra a la humanidad las grandezas de Dios, así como William Marion Branham cuando ponía las manos sobre los enfermos y los enfermos sanaban, así como Jesucristo cuando aquella mujer tocó el manto y él se paró y dijo: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y aquellos le dijeron: maestro, pues si vamos muchos, todos. No, dijo: alguien me tocó, porque virtud salió de mí. Amén, amén. Aleluya. Así estaba Elías. Él sentía cada vez que la virtud salía. Y estaba deshecho, hermanos. Aún bajo aquella amenaza, bajo aquella presión, él empezó a correr. Y dice la Biblia que él llevaba temor. Iba miedoso, iba depresivo, a tal grado que fue y se escondió a aquella cueva para que no lo encontraran. Aleluya. Allí estaba Elías. Pero cuando Dios le permitió que corriera, él sabía por qué lo iba a dejar descansar. Él estaba cansado. Él estaba depresivo. Él pedía la muerte, hermanos. Y le permitió que él se durmiera en su depresión. Y mandó a su ángel. Y no solamente le mandó al ángel, le mandó el alimento. Sí es, aleluya. Llegó el ángel, lo tocó y le dijo: Elías, despierta y come. Cuando Elías terminó de comer, se volvió a acostar y a dormir. Estaba cansado, hermanos. Estaba depresivo. Santo Pero eres cuando Dios Dios. le dijo: este es tu tiempo, dijo al ángel: ve, despierta Elías. Llegó el ángel y volvió a tocar a Elías y le dijo: Elías, despierta, come, que largo camino te espera. Aleluya. Oiga, esos son los siervos del Señor. Oiga, esos son los profetas. Elías no cambió su mensaje. Elías cumplió lo que Dios dijo que hiciera. Sí, hermano. Dijo: ve y dile a Jezabel que los perros comerán su carne. Aleluya. Yo le pregunto a usted, ¿no se cumplió? ¿No comió los perros la carne de Jezabel? Sí, hermano. ¿No era un profeta en acción? Él no cambió su manera de pensar. Él no cambió el mensaje por suavizar a Jezabel y lo perdonara y lo dejara en paz. Él no cambió eso. Él no llegó con otra revelación. Él no contradijo a Dios. No. Él dijo: así dijo Jehová de los ejércitos. Aleluya. Pero dígame usted, ¿a dónde llevamos nuestra juventud fuera de este mensaje? Yo le pregunto a usted en esta hora, ¿quién es responsable de que los hijos o las hijas se salgan
de la obediencia? ¿El Padre. padre o la madre? Padre. Aleluya. La madre. ¿Sabe usted que las mejores predicadoras son las madres? ¿Sabe usted que las mejores predicadoras, las predicadoras no están en las iglesias, están en sus casas? Tu mamá es tu ejemplo. Déjeme le doy un poquito de historia. Ay, En 1914 había una iglesia pentecostés allá en la calle Azusa, 1909-1914. Y aquella iglesia se cerró. Y por ahí pasó una mujercita de color y miró aquella iglesia pentecostal cerrada. Y pasó por un tiempo y aquella iglesia estaba cerrada. Un buen día, aquella mujercita de color se dio la tarea de buscar a los dueños de esa iglesia. Cuando encontraron al dueño de aquella iglesia, compraron aquella iglesia en la calle Azusa. Cuando ellos compran aquella iglesia, empezaron dos personas a trabajar en esa iglesia. Empezó la experimentación a lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando pasaban más personas, miraron aquellos acontecimientos que estaban pasando dentro de aquella iglesia. Había lloros, había gritos, había lenguas, había muchos dones funcionando dentro de esa iglesia. Se empezó a hacer más grande. Tan grande fue que hoy en nuestro día es la iglesia apostólica. Aquella iglesia apostólica fue la primera iglesia, óigame bien, que pudo describir lo que era el bautismo del Espíritu Santo en fuego. Cuando entramos a la historia, encontramos que en esos años había en práctica las madres predicadoras. Mientras que el varón salía a trabajar, aquella madre de familia se levantaba a darle el almuerzo a su esposo y el esposo se iba a trabajar. Y se queda con los hijos. Antes de mandarlos a la escuela, les daba el almuerzo, pero antes de darle el almuerzo, ella abría su Biblia con sus hijos. Aleluya. Y les leía una escritura a sus hijos. Oraba con sus hijos. Alimentaba a sus hijos. Cuando sus hijos regresaban de la escuela, ella les volvía a abrir las escrituras. Y quizás leía otra página o dos páginas con ellos. Y lloraba. Y los alimentaba. En la noche que llegaba la cabeza del hogar, ahora el que tomaba la rienda era la cabeza del hogar. Leía las escrituras con sus hijos, oraba con sus hijos y los mandaba a dormir. Aleluya. ¿Por qué en aquel entonces no había tanta delincuencia como la tenemos hoy en día? ¿Por qué en aquellos tiempos no había tanto fracaso como lo tenemos hoy en día? ¿Por qué? ¿Ya se nos olvidaron los principios? ¿Ya se nos olvidó lo que dice la Escritura? ¿Que las ancianas enseñen a los jóvenes? ¿Es escritural? ¿Qué está pasando ahora?
Oiga, yo no me voy a cansar de darle la respuesta. ¿Dónde está el fracaso también de las madres? ¿Sabe dónde está el fracaso de las madres hoy en día? ¿Sabe dónde? Aleluya. En esto. La atención, en vez de dársela a los hijos, se lo dan a esto. ¿Sabe por qué hay tanto descuido en los niños ahorita? ¿Por qué hay tanta muerte infantil? Por esto. ¿Sabe por qué se están ahogando los niños ahorita en balde, en las tinas de agua? Por esto. Aleluya. Cuidamos más los celulares que a nuestros hijos. Anteriormente se caía uno de los niños y corría la madre preocupada. ¡Oh, santo Dios! No se te vaya a raspar la rodilla, porque si se te raspa la rodilla, va a venir tu padre y me va a regañar si te encuentra con un defecto en tu cuerpo. Ahora, ya cuidan que esta cochinada no se les raspe. Que no se les quebre, hermano, porque están muy caras las pantallas. Aleluya, santo eres. ¿Dónde está la Biblia? Ahora le echan la culpa que ya traen la Biblia dentro de los celulares. Pero ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde es que tenemos nosotros que buscar la palabra? ¿Se fija qué rumbo lleva nuestra juventud? No lo muevan mucho. ¿Se fija por qué se está perdiendo la juventud? ¿Se fija por qué estamos apuntando a nuestra juventud al adulterio? Oye, hermano, pues que cómo se la voy a dejar si me la baña en sangre, si me la golpea, ya me la dejó pelona, ya no tiene pelo de tanto que la desgreña. Tendrá la solución. Aleluya. Habrá solución. Cuando el profeta habló el mensaje transgeneración, él ya estaba viendo estos tiempos. Él ya sabía dónde se estaba perdiendo la juventud. Él ya sabía dónde estaba la juventud encajada. Oiga, hace 85, 90 años de que él predicó el mensaje transgeneración. En la generación de él todavía no había celulares. Todavía no había computadoras. Y ella estaba predicando transgeneración. Viendo nuestros tiempos. Viendo cómo se perdía la juventud en nuestros tiempos. Ella había visto a las madres en la